Listo. Ok, ahora vamos a conversar con el exministro de Trabajo, Jorge Villasante, y para ver qué podemos... Los días de trabajo es un día de reflexión, de evaluación de derechos conseguidos, pero este es un día de trabajo excepcional, este es un día de trabajo sin trabajo. Se ha hablado de pérdidas de trabajo a niveles terribles, de 30-40%, de 30 millones de puestos de trabajo perdidos. No acá, en los Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? De ello vamos a conversar con el exministro Jorge Villasante. Señor Villasante, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muchas gracias por su atención. Muy buenas tardes, Miguel. No le deseo feliz día del trabajo, porque no sé si hay motivos para celebrar, sí de reflexionar. ¿Qué podemos recoger en este momento? Tantas batallas ganadas para llegar al punto en el cual estamos hoy, doctor Villasante. Sí, primero, Miguel, si me permite, Sí. es cierto, este es un día del trabajo atípico. Creo que jamás en la existencia de quienes hoy vivimos sobre la faz de la tierra hemos vivido una situación como la que hoy atraviesa el país en un día como el 1 de mayo. Entonces, lo primero que debo hacer es saludar a los trabajadores manuales e intelectuales del país, a todos de las distintas actividades económicas y de todas las regiones, pero en particular, si me permites, aquellos trabajadores que están laborando, que laboran en el sector salud, llámese para el Ministerio de Salud, las fuerzas policiales, los policlínicos, indistintamente los centros de salud, que hoy vienen pues atendiendo a aquellos pacientes y a aquellos ciudadanos que se encuentran en algunos casos con la probabilidad de haber sido infectados y otros ya comprobados con la enfermedad, pero que a pesar de las dificultades, a pesar de no contar con equipos de protección personal adecuados, a pesar de tener restricciones, de no tener respiradores, de no tener camas disponibles, están dando la cara para salvar la vida a miles de ciudadanos. A ellos un saludo, como también a los policías, los miembros de las Fuerzas Armadas, y en general a todos los trabajadores de servicios esenciales. Sí. Y esta en verdad es una oportunidad para reflexionar, porque uno se podrá preguntar, oiga, ¿y cuál es el panorama del empleo en el país y en el mundo? La OIT, fíjate Miguel, hace unos 10 días emitió un informe global sobre las repercusiones del COVID en el mundo. Se estimaba que por lo menos 1.600 millones de personas van a verse afectados por el COVID-19. Se estima que por lo menos 190 millones de personas van a perder su empleo. En 3 meses. Estados Unidos está hablando de pérdida de 30 millones. Eso es terrible. O sea, es no solo reciente esto, reciente las remesas, industrias que se están cayendo. Y bueno, lo del Perú también es una situación complicada, a pesar del buen momento económico que habíamos vivido en años anteriores, ¿no? Sí, definitivamente. En el caso del país hay que decir, Miguel, ya el empleo tenía problemas. El último trimestre del año 2019 hubieron pérdidas de empleo, más de 87,000 personas, trabajadores entre 14 y 24 años habían perdido ya el empleo. Se estimaba que este año la economía iba a crecer bordeando una cifra, el 3%, un poco más de pronto, pero ya el Ministerio de Economía y Finanzas sinceró unas cifras a partir de la actual situación y organismos internacionales ya permiten decir en verdad con cierta certeza que la economía este año va a decrecer. ¿Y eso qué significa? Pérdida de puestos de trabajo, pérdidas de empleo. Ya hay una primera medida que el gobierno ha facilitado propiamente escuchando la voz de la CONFIEP, ¿no? A partir de dar el decreto 038, el decreto de urgencia 038, que como bien sabes dispone o autoriza la suspensión de los contratos de trabajo durante el tiempo que dure la emergencia sanitaria y 30 días posteriores. Ya muchas empresas han presentado, y no son pocas, en global, por lo menos hoy en día hay más de 100,000 trabajadores en el país
que están con contratos de trabajo suspendidos. Ya a partir de la fecha en que el gobierno dictó el decreto de urgencia 038, se comenzaron a presentar las comunicaciones y hoy día ya en los hechos hay más de 100.000 trabajadores con contratos de trabajo suspendidos en el país. Se están liberando unos fondos, doctor Villasante, como la AFP, el día ya se aprobó que se pueda retirar 25% de la AFP, ahora vamos a entrar seguro a la ONP, de la CTS, pero al final, una vez más, es dinero del trabajador, no es dinero del Estado, no es dinero del empresario. Una vez más, la pita se rompió por el lado más débil. Definitivamente, Miguel, y esa es una de las objeciones que se hacen a las decisiones que se van tomando desde el gobierno nacional. Porque aquí se ha optado por lo más fácil propiamente y para, entre comillas, amortiguar el efecto de esas medidas, se ha ido autorizando a los trabajadores para que puedan hacer retiros de sus propios recursos, no son recursos del Estado ni recursos del empleador, como bien refieres, ¿no? En principio, oiga, usted puede disponer hasta 2.000 soles de su fondo de pensiones. Usted puede hacer un retiro en su cuenta de CTS, ¿no? En el periodo de suspensión de contrato de trabajo, si usted tiene un fondo acumulado de más de un sueldo, el primer mes puede retirar el equivalente a un sueldo. Es decir, ¿quién está asumiendo la carga de las decisiones que ha ido tomando el gobierno? Mayoritariamente el trabajador. Y fíjate, Miguel, hay un tema que en particular creo es más objetable, porque en el caso de los trabajadores de la micro y pequeña empresa, me parece bien que se haya creado una prestación económica, ¿no?, para los trabajadores que laboran para una micro y pequeña empresa inscrita en el registro de la micro y pequeña empresa. Pero ¿qué pasa? Hay un principio económico y que se aplica también en derecho laboral, pero también se aplica en materia tributaria y en materia económica. El principio de primacía de la realidad. Es decir, sobre los documentos y sobre los formalismos debe de primar los hechos. Hoy en día en el país hay decenas de miles de empresas que en los hechos, Miguel, facturan no más de 500.000 soles al año. Entonces, ¿qué son? ¿Gran empresa? No, son microempresas, porque hoy en día la caracterización de microempresa es aquella que factura al año no más de 150 UITs, eso más o menos significan 650.000 soles al año. Y pequeña empresa es aquella que factura hasta 1.700 UITs, estamos hablando de algo más de 6.700.000 soles. Entonces, el gobierno dicta un decreto de urgencia y dice a los trabajadores que laboren en una empresa que esté registrada en el REMIPE, yo Estado le otorgo una prestación económica o una subvención. Pero a los trabajadores que laboran en empresas que en los hechos son MIPES, no le doy esa prestación económica. La pregunta es, ¿y por qué esa diferencia? Doctor Villasante, el Reactiva Perú es un programa de reactivación económica empresarial, pero yo no le veo de mucho, por ejemplo, de incentivo a la empresa que protege a sus trabajadores. Si bien está la opción de ver la planilla de la empresa para apoyar ahí, ese recurso puede utilizarse para los trabajadores, dice, o tu nivel de ventas para pagar proveedores. Entonces, yo creo que ahí se pudo hacer alguna maniobra, algún mecanismo más inteligente para poder beneficiar realmente, premiar a la empresa que está protegiendo a sus empleados, ¿no? Sí, Miguel, el decreto legislativo que efectivamente crea el programa Reactiva Perú, que, ojo, destina para ser otorgados en préstamos a las empresas 30.000 millones de soles. Sí. ¿Cuánto se asignó para el Fondo de Apoyo Empresarial a las MIPES? Originalmente 300 millones. Fíjate cuánto, 1% de lo que se está destinando para la mediana y gran empresa, 1%. Recién esta semana se ha incrementado el fondo a 800 millones.
menos, estamos hablando aproximadamente el 8% entonces de aquello que se está destinando para la gran empresa. Pero aún así, en el caso de Reactiva Perú, efectivamente, es un recurso a través de préstamos blandos con condiciones, hay que entender, de acuerdo a las circunstancias también ventajosas, es cierto, con tasas de interés que no van más allá del 2%, pero la pregunta es, si es que el objetivo del programa es preservar el empleo y no romper la cadena de pagos, está bien que una parte se destine para pago de proveedores, pero la condición también debería ser mantenga usted el nivel de empleo que existe en su empresa, porque si no, yo estoy destinando recursos que son del Estado, ¿no?, para que accedan a estos créditos, pero sin una condición. Y esos son temas efectivamente que tienen que ser rectificados. Yo espero que el gobierno pueda tener la capacidad de reacción y de pronto hoy día, entendiendo que es el día del trabajo, puedan hacer una reevaluación de estos temas y poder hacer modificaciones, ¿no?, en las normas que se han venido dictando, ¿no? Correcto. Dentro de ellas también, si me permite, sí, por en favor. el caso del país tenemos que aproximadamente del total de trabajadores contratados en una empresa, en las empresas a nivel nacional, ¿no?, aproximadamente el 67% de trabajadores tienen contratos de trabajo a plazo determinado. ¿Eso qué significa, Miguel? Que pueden haber dentro de esos más de 100.000 trabajadores comprendidos dentro de la suspensión perfecta, trabajadores cuyos contratos vencen a fines de mayo, a fines de junio y en algunos casos a fines de julio. Correcto. Mi pregunta es, ¿por qué si el trabajador tiene un contrato a plazo determinado y usted, empresa, opta por suspender esos contratos? Perfecto, que se prorroguen esos contratos al vencimiento, es decir, si se perdieron 2 meses por la suspensión, que se extiendan luego de la reanudación de actividades, ¿no? Me parece lo más razonable para que el trabajador recupere y tenga la posibilidad de por lo menos tener 2 o 3 meses de seguir trabajando en la empresa. Lo que no ha sido muy razonable es que yo no veo al trabajador participando en estos acuerdos ni en estos decretos que han salido, y esa es, yo creo, la pena, ¿no? O sea, al final siempre tiene que salir, tiene que haber una crítica para enmendar, y todo eso sería más sencillo si es que el trabajador fuera parte de estas mesas o estas comisiones que sacan estos decretos. Bueno, doctor Villasante, muchas gracias, le agradecemos el habernos atendido el día de hoy. No, Miguel, muchas gracias y a entera disposición, y si me permite solo en 30 segundos señalar lo siguiente, Miguel, en la línea de lo que decíamos en la parte inicial. Los trabajadores que hoy están prestando servicios, en particular en el sector salud, son trabajadores que están expuestos hoy en día a situaciones de tensión extrema. Hemos visto la situación lamentable de falta de equipos de protección personal, de falta de equipamiento, hospitales, algunos de ellos un techo que se cae porque una lluvia y gatos que están encima y de pronto el techo colapsa. Eso genera una situación que más adelante, y ya estamos viendo algunos indicios, Miguel, y esa es mi preocupación y por eso aprovecho este medio, en la cual los trabajadores entran en un nivel que pueden estar incursos en lo que se llama el síndrome del trabajador quemado, el burnout, que es una enfermedad que es producto precisamente de estar en contacto, por ejemplo, con pacientes que se mueren, y la impotencia de uno de poder efectivamente mejorar las condiciones. Creo que esos trabajadores necesitan, además del reconocimiento de la ciudadanía, necesitan una asistencia psicológica, necesitan la calidez humana de los ciudadanos, y que podamos efectivamente ver que esos trabajadores no sean ahí olvidados y que tengan una asistencia profesional que les evite caer no solo en los discursos, sino en las acciones. Ese es el mejor mensaje. Muchas gracias, Muchas gracias, ministro Villasante.